Seamos todos bienvenidos a este excelente tiempo de comunión con el Señor, en el cual con absoluta seguridad seremos exhortados por Él a través de su palabra. Señor Dios, te damos infinitas gracias por este momento, por este instante en el cual podemos, Señor, entrar en comunión contigo y escuchar lo que tienes para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a entender, a comprender, a almacenar en el corazón y a poner por obra todo lo que escuchemos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iniciamos un periplo por el libro de Ageo, donde el tema principal que vamos a hallar es la exhortación a reedificar el templo. El capítulo 1 del libro de Ageo es un llamado profético a la restauración espiritual del pueblo de Israel después del exilio babilónico. El mensaje central es que el pueblo había descuidado la reconstrucción del templo de Dios mientras se concentraba en sus propios intereses. Muy parecido a lo que acontece en esta época, que la prioridad son las cosas materiales sobre lo espiritual y sobre el servicio al Señor. Hablando del contexto histórico, podemos decir que Ageo profetizó en el año 520 a.C. durante el reinado de Darío el Grande, rey de Persia. El pueblo judío había regresado del exilio en Babilonia aproximadamente 18 años antes, bajo el decreto de Ciro el Grande, suceso acaecido en el año 538 a.C. La situación era la siguiente: cuando regresaron a Jerusalén, el pueblo inició la reconstrucción del templo, situación que hallamos en el libro de Esdras, capítulo 3. Pero la oposición de los pueblos vecinos y las dificultades económicas provocaron que abandonaran la obra. Durante un largo tiempo el pueblo permaneció en ruinas, mientras tanto la población se dedicó a construir sus propias viviendas y reestablecer su economía. Es en este contexto que Dios llama a Ageo y a Zacarías para exhortar en manera directa y contundente al pueblo. Jerusalén era el centro en ese momento político, religioso y espiritual de Judá. El templo destruido por los babilonios en el año 586 a.C. se encontraba en el monte Moriat. Judá era una pequeña provincia del imperio persa, conocida como Yehú. La región sufría de una tremenda escasez agrícola, de sequías, de frecuentes eh, atropellos, una población reducida y una economía sumamente débil. Estas condiciones aparecen reflejadas a través del capítulo 1. Culturalmente, en la mentalidad hebrea, el templo no era simplemente un edificio religioso. Representaba, primero, la presencia de Dios; segundo, el pacto de Dios con Israel; tercero, la identidad nacional; cuarto, era el centro total de adoración. De tal forma que mientras el templo permanecía destruido, la restauración nacional estaba incompleta. El pueblo consideraba prudente esperar mejores condiciones económicas antes de reconstruirlo, pero Dios veía esta actitud como una inversión equivocada en sus prioridades. Tenemos significado de algunos nombres. Ageo significa festivo, mi fiesta, o nacido en un festivo. Nombre relacionado estrecha y directamente con las festividades religiosas. Tenemos a Zorobabel,
que significa semilla de Babilonia, quien era descendiente de David y gobernador de Judá bajo la autoridad de Persia. Vamos a escuchar hablar de Salatiel, pedido a Dios y padre de Zorobabel. También escucharemos el nombre Josué, Jehová salva o Salvador, quien era el sumo sacerdote, y este nombre tiene el mismo significado de Jesús, o sea, Salvador. Encontramos a Josadá, Jehová es justo, padre del sumo sacerdote Josué. También el nombre Darío, que significa en persa el que sostiene el bien o poseedor del bien. Entrando en el capítulo ya en sí, vemos en el versículo 1 que se nos narra que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: lo anterior muestra que la restauración prometida por Dios requería de un líder, de un liderazgo, tanto político como espiritual. Versículo 2, del versículo 1 al versículo 6, encontramos la reprensión al pueblo, expresada directamente por Jehová en su palabra. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es hora para vosotros, tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Hasta aquí notamos que la gran preocupación del pueblo era lo material y no lo espiritual. No les interesaba mucho que el templo estuviese en ruinas mientras sus casas estuvieran con lujos. Sigue diciendo la palabra: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y le va a hacer una recopilación de causa-efecto. Cuando les dice que comen poco y no se sacian, beben y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El pueblo justificaba su desobediencia argumentando que aún no era el tiempo para reconstruir o momento adecuado. Muchas veces nos enfrentamos a eso. Aún no es el momento del cambio. Aún no es el momento en que debemos humillarnos ante el Señor, y nos preocupamos más por lo material, sabiendo que lo realmente importante es lo espiritual. Este suceso era una racionalización espiritual. Las casas artesonadas eran viviendas terminadas y decoradas con paneles de madera muy lujosos. Había un contraste. Casas personales lujosamente terminadas, mientras que el templo se encuentra abandonado. Y el Señor les dice: considerad bien vuestros caminos. Esta expresión, que literalmente traduce: poned vuestro corazón sobre vuestros caminos. Dios les pide examinar su conducta. Las frustraciones económicas no eran casualidad, venían por desobediencia, y eso nos debe poner a meditar. Mucha siembra, poca cosecha. Ingresos insuficientes, mucho trabajo, pero el dinero escaseaba. Todo apuntaba a la disciplina divina, y ellos
no se percataban de lo que estaba sucediendo. Del versículo 7 al versículo 11 llega el mandato divino. Luego del Señor haberles hecho una fuerte reprensión, ahora llega el mandato. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y notemos que siempre estamos hablando del Jehová de los ejércitos, del Jehová poderoso. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Tres imperativos encontramos en este momento: subid, traed y reedificad. La obediencia debería y debe expresarse en acciones concretas y no en tanta palabrería. Es mejor mostrar obediencia a Jehová que sacar a relucir vanidades pasajeras que fenecerán con el tiempo. Dice luego: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está totalmente desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El Señor nos ha llamado con un propósito. Él no dice que sea malo tener posesiones materiales. Una casa eh, viene estructurada con lo necesario, con lo básico. El Señor lo que condena es cuando nuestras prioridades están puestas o colocadas en lo que Él nos ha dado y no las colocamos en el dador. Del versículo 10 y 11 dice el Señor: por eso detuvo de los cielos, por eso detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de las manos. Dios declara haber retenido el rocío, la lluvia, la producción agrícola. Esto refleja las bendiciones y las consecuencias del pacto descrito en Deuteronomio capítulo 28. La sequía era entendida como una señal de corrección divina. La escasez que encontramos en varios pasajes bíblicos debemos verlo como una acción de la corrección divina. ¿Qué está escaseando en nuestras vidas? El gozo, la paz, la tranquilidad, lo material. Debemos preguntarnos en dónde está la raíz, y siempre llegaríamos a entender que la desobediencia nos lleva a dejar de disfrutar la abundancia de las bendiciones del Señor. Versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Jehová, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo ante lo que escuchó, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Cuáles son los elementos de la respuesta? ¿Cuáles son los argumentos para que el Señor quiebre o transforme, cambie la situación? Uno, obedecieron la palabra de Dios. Obedecieron fielmente lo que el Señor les estaba diciendo. Escucharon al profeta, el profeta enviado por Dios, el profeta que predicaba una palabra recta, basada única y exclusivamente en la revelación que Dios le había dado. Y esa palabra escuchada tuvo
algo tremendo, una repercusión. Temieron a Jehová, temieron a Jehová. Ese temor se vio reflejado en reverencia, sumisión y reconocimiento del poder y de la autoridad divina y también de la autoridad de Ageo. En el versículo 3 encontramos una promesa divina. A la obediencia viene entonces la promesa. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Pudiésemos pensar que la promesa era de otro estilo, pero el Señor dice: si me obedecéis, si escucháis, si guardáis, si ponéis por obra, si yo soy el objeto de tu reverencia y de tu sumisión, yo estaré contigo todos los días. Y eso es aplicable a nuestras vidas en el día de hoy. Dios desea estar en nuestros corazones, pero es indispensable que haya obediencia. La misma promesa fue dada a Moisés, a Josué, a Gedeón. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Pero hay algo esencial: promesa, promesa de Dios. Yo estaré, pero sumisión, entrega, cumplimiento, obediencia. Habiendo todo esto dado buen resultado, viene el avivamiento y la acción. Versículos 14 y 15. Después despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. 23 días después de haber iniciado la reconvención del Señor a través de Ageo, de haberles mostrado en qué estaban equivocados, de haberles exhortado a tener en cuenta primero la reconstrucción del templo, a glorificar a Dios porque allí estaba su presencia. Ellos escucharon, se arrepintieron y pusieron por obra. 23 días únicamente. ¿Cuánto tiempo lleva el Señor hablando a nuestros corazones? Y nosotros neciamente seguimos en nuestro vano pensamiento, creyendo que no es todavía el tiempo. La hora es ya. ¿Qué pasó entonces? Que se despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y del remanente del pueblo, y todos glorificaron a Jehová. La palabra despertar implica impulsar, mover, estimular interiormente, y eso es lo que nos hace falta. La obra, el día 24 del sexto mes aproximadamente, en septiembre de el 520 antes de Cristo. Solo transcurrieron 23 días entre la primera profecía y el inicio de la construcción, lo cual es sinónimo de una respuesta rápida al mandato del Señor. ¿Qué estamos esperando? Levantémonos. Ya el Señor nos ha hablado rápidamente a poner por obra y el Señor bendecirá nuestras vidas. Algunos temas teológicos que podemos encontrar: la prioridad de Dios. El pecado consistía en colocar los intereses personales por encima, totalmente por encima de los propósitos de Dios. Segundo, una relación entre obediencia y bendición. No se trata de una forma mecánica o mágica, sino de la comunión con Dios, entendiendo que esa comunión afecta todas las áreas de nuestras vidas. Tercero, la presencia de Dios. La obra de Dios solo puede realizarse mediante su presencia, su favor y su gracia. Y cuarto, un remanente fiel. Siempre queda un remanente fiel. Ojalá usted y yo pertenezcamos
a ese remanente. Aunque la nación era pequeña y débil, después del exilio, Dios continuó obrando a través de un remanente fiel y comprometido que escuchó y puso manos a la obra. Este capítulo primero nos enseña que la verdadera restauración inicia cuando examinamos nuestras prioridades, respondemos a la voz divina en obediencia y colocamos en adoración y total respeto al Señor. La presencia de Dios debe ser el centro de nuestras vidas, reconociendo que el problema no es económico, el problema no es político, el problema es espiritual. Y qué bueno cuando llegamos a la conclusión que el problema no son los otros, sino el problema soy yo, que no he colocado como prioridad al Señor en nuestras vidas, en mi vida. De tal forma que este capítulo 1 del libro de Ageo nos muestra que es posible que haya una restauración espiritual. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y el resto, Él lo añadirá. Reflexionemos, pensemos y llegaremos a la conclusión, sin ningún temor a equivocarnos, que el único que tiene la razón es Dios y que nosotros nos hemos dedicado más a atesorar nuestras casas y nuestra vida que a darle la gloria al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, a pesar de parecer corto el tiempo, Señor, es profunda, Señor, tu sabiduría y lo que nos quieres dejar en claro, a ponerte en primer lugar en nuestras vidas y dejar las prioridades materiales, porque tú conoces, Señor, lo que necesitamos, y a tu tiempo, que es el momento justo, tú recompensarás. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apreciados hermanos, vamos adelante, confiados en el Salvador y tomados de la poderosa, poderosísima mano del Señor. Nuestro próximo encuentro estará centrado en Ageo capítulo 2.